Mucho se ha hablado por estos días del proyecto del Ministerio de Hacienda de establecer un recaudo de 1,5% sobre las transacciones en billeteras digitales como Nequi, Breve o DaviPlata, que usan hoy ya millones de colombianos. Este cobro, al que han llamado el 15 por mil, se haría efectivo cuando al que recibe debe pagar retención en la fuente. De peso en peso podríamos estar frente a un recaudo millonario, justo cuando el gobierno busca dónde conseguir 10 billones de pesos para el presupuesto nacional del 2026. El Ministerio de Hacienda ha argumentado que no se trata de poner un nuevo impuesto, sino de igualar técnicamente este producto con la retención que se hace en tarjetas de crédito. Pero precisamente, al igualarlas con otros productos bancarios, no se le quita su fortaleza de llegar a millones de usuarios que no tienen precisamente acceso a esos productos. ¿Será el usuario quien termine pagando este recargo directo? Hoy es martes 28 de octubre. Mi nombre es Carlos Solano y este es el café de hoy del Tiempo. El Tiempo es un medio aliado de The Trust Project. Primero, noticias de las últimas horas. La unidad investigativa de manera exclusiva estableció que uno de los capturados, el nuevo capturado por el caso del crimen contra el senador Miguel Uribe Turbay, está también mencionado en la investigación por el magnicidio del político Luis Carlos Galán. Simeón Pérez Marroquín fue condenado a 33 años por homicidio y tenía orden de captura por hurto. Esta es la novena captura dentro de la investigación por el magnicidio del también precandidato presidencial por el Centro Democrático, perpetrado el 7 de junio en Bogotá. Según la Fiscalía, Simeón Pérez Marroquín, conocido también como alias El Viejo y quien sería el intermediario entre los determinadores del crimen y el grupo delincuencial que ejecutó el atentado, cayó detenido y unidades de la policía revelaron que lo capturaron en Brisas del Guéjar, en Puerto Lleras Meta, con 5 celulares, una pistola, así como un arma larga. Pero lo sorprendente es que su cédula, su nombre y el lugar de nacimiento coinciden con el de un sujeto que fue condenado en 1994 por asesinar a los señalados sicarios del magnicidio de Luis Carlos Galán. Es decir, no necesariamente es la misma persona, pero sí es la misma identidad, la misma cédula y el mismo lugar de nacimiento. Hubo una cédula trucada. El hecho es que en este expediente, por el que fue procesado en 1994, Pérez Marroquín, así como otros, fueron recapturados en una celda de la cárcel La Modelo y vinculados a esta investigación. Pérez Marroquín, de 50 años, es oriundo de Guayabales, en Jacopí, Cundinamarca, y tenía registrada como dirección de residencia una casa en la localidad Barrios Unidos de Bogotá. ¿Se trata de la misma persona? Según el dossier, alias El Viejo es mencionado por el sicario de 15 años que le disparó al senador Miguel Uribe Turbay, por lo que la Fiscalía comenzará la indagación al respecto. En otro caso de orden al presidente Gustavo Petro de que se retracte sobre sus declaraciones, un juez en este caso ordena al presidente retractarse de lo que dijo contra la senadora Paloma Valencia. Para el despacho del primer mandatario la ligó sin justificación alguna con los llamados falsos positivos. Esta es una decisión del juzgado 46 administrativo de Bogotá, que le ordena al presidente en un rango de 5 días rectificar los comentarios que hizo en contra de la senadora y precandidata, toda vez que considera que no hay forma de que lo compruebe. A través de la vía de la tutela, la congresista expresó que sus derechos habían sido vulnerados por el presidente el pasado 25 de septiembre. En esa declaración, dijo el presidente Petro, Valencia fue, entre comillas, cómplice del asesinato de 6.402 jóvenes, refiriéndose a las ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del Ejército Nacional a comienzos de los años 2000, que han tenido gran despliegue. Sin embargo, el presidente Petro no pone en esa publicación alguna prueba que señale a Paloma Valencia como cómplice del asesinato. Por ende, el juzgado determina que el presidente debe responder a esta orden
para proteger los derechos de la tutelante, que es Paloma Valencia. Pero esta orden se une a otras recientes contra el presidente Petro, en los que le han ordenado al mandatario retractarse, por ejemplo, sobre sus afirmaciones en torno a las mujeres y el uso de su clítoris y su cerebro y cómo compaginarlos, dijo una vez el presidente Petro en unas declaraciones, y la orden es también que se retracte al respecto, asimismo como otras declaraciones recientes. El gobierno nacional está planeando, a través del Ministerio de Hacienda, por supuesto, un gravamen particular que para mucha gente suena muy parecido al 4 por mil, que se había derogado, que fue una medida de emergencia en algún momento para el momento difícil que vivía el gobierno hace muchos años, pero ahora se le ha llamado a este el 15 por mil, que tiene que ver con las transacciones de las billeteras digitales. Sobre todo esto, el ministro de Hacienda ha dicho que no se trata de un impuesto, sino aclarar, esto es una retención y similar a la que se hace con las tarjetas de crédito, y lo que busca es igualar todos estos productos. Así lo comentaron a través de RTBC, el canal del Estado. Y tenemos que garantizar también ajustes en ingresos. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, reiteró que no se trata de un nuevo impuesto, sino de un ajuste técnico al sistema de retención vigente, y que el texto final se definirá tras recibir observaciones ciudadanas. Hoy es difícil pensar, tal vez hace un año no, tal vez hace 5 años era una utopía, pero hoy todo el mundo está pagando en la tienda, al vecino, pasándole plata al amigo o pagando el mercado con billeteras digitales. No más esta mañana tuve que pagar un lavado de un tapete. Lo hice a una empresa y esa empresa tiene un servicio que ofrece por toda la ciudad. Pero cuando lo pagué por Nequi, el número registrado era de una persona, no de una empresa. Además, han ido evolucionando esas billeteras digitales y saliendo unas nuevas, otras, siendo un gran jugador ahí Nequi, pero también una plataforma como Breve, que ha sido la unión de varios esfuerzos de varias entidades que ahora, con este nuevo gravamen o esta nueva decisión, proyecto que lleva adelante porque todavía no está en curso, el Ministerio de Hacienda, pues se establecería un 1.5% de impuesto a ese tipo de transacciones. Mucha gente se pregunta, oye, eso, ¿cuál sería el alcance de eso? Si me salen 100 pesos, pues no es tan terrible, pero ¿eso qué significa cuando se multiplica? Y se multiplica. Por eso estamos con un experto, el economista Daniel Franco, quien es además también ingeniero industrial con maestría en economía en la Universidad de los Andes y que ha dedicado gran parte de su experiencia a la investigación y en laboratorios de innovación económica en temas de análisis macroeconómico y además política pública. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias, Carlos. Un gusto estar acá. Pues, Daniel, lo primero es entender qué significa ese proyecto tal como lo ha presentado el gobierno. Me imagino que lo ha leído. Y qué significaría aplicar un 1,5% a transacciones, a ciertas transacciones digitales de estas billeteras. Bueno, el proyecto que adelanta el gobierno, que estaría pendiente de firmar el Ministerio de Hacienda, lo que implica es imponer una retención a la fuente del 1.5% a esas transacciones que se hagan como compras de bienes o servicios o con pues, ventas de personas naturales responsables de IVA. Entonces, el tema es que, por ejemplo, yo voy a una tienda y voy a pagar cualquier cosa que quiera comprar en esa tienda, lo quiero hacer con Breve. Lo que va a suceder es que esa transacción para la tienda va a tener una retención del 1.5%, y pues el problema es si eso implica un costo para la tienda y si ese costo pueda llegar a ser trasladado al consumidor, lo que generaría un desincentivo a utilizar esta plataforma como Breve o las otras billeteras digitales que también entrarían ahí. El Ministerio de Hacienda dice que esto lo hace para equiparar la cancha con las tarjetas de crédito y débito que ya tienen esta retención, pero yo tengo las dudas de que esto sea lo correcto. Realmente porque Breve nace buscando replicar la idea de Pix en Brasil, y Pix lo que hace, o bueno, varias ideas similares que hay alrededor del mundo, pero Pix es un gran ejemplo en Latinoamérica,
y lo que hace es buscar reemplazar el efectivo. Y reemplazar el efectivo o disminuir el uso del efectivo es muy importante para una economía en varios sentidos. Primero, porque trae más formalización de las personas. Segundo, las acerca a lo que es una inclusión financiera y una bancarización. Generalmente van a acceder a más productos de crédito y esto puede llevar a que sea más económico para un gobierno, más fácil combatir la pobreza y generar una reducción mayor. Se pueden expandir mercados a partir de un mayor e-commerce que se incentiva con el hecho de que haya transacciones digitales generalmente. Se puede crear a partir de la trazabilidad de los pagos y de los movimientos una mayor transparencia y también se puede hacer un seguimiento para que las personas puedan acceder, las personas y las empresas puedan acceder a créditos, microcréditos, por ejemplo, que puede generar mayor inversión, mayor crecimiento de la economía y mejores condiciones. Y además de esto, pues este sistema solamente sirve si cumple con tres características, es que sea interoperable, es decir, yo desde cualquier billetera digital, desde cualquier banco, te puedo hacer una transferencia a cualquier billetera o a cualquier banco sin ningún problema, que además sea inmediato, es decir, el pago ocurre en el mismo instante en el que te lo estoy haciendo, tú lo recibes y que además sea gratuito. Si no se cumplen esas tres condiciones, pues difícilmente podrá competir con el efectivo y en este caso pues se está dañando esa condición de la gratuidad y eso hace que Breve y las billeteras digitales no puedan estar compitiendo con el efectivo y al no hacerlo incentiva el uso del efectivo y Colombia es un país que tiene un uso de efectivo muy alto y pues afecta todas estas dinámicas que te mencionaba. Además, muchos de los negocios pequeños suceden dos cosas. La primera es que no declaran o no pagan renta. Entonces lo que sucede es que al ser esto una retención es como un anticipo al pago de este impuesto o ICA. Y lo que termina sucediendo es que si yo no pago, lo que debería ir es ir a la DIAN y reclamar ese saldo a favor que yo tengo. Pero en la práctica muy pocas empresas lo hacen. Entonces eso termina siendo como un costo para las empresas que no declaran o no pagan y pues puede que lo trasladen al consumidor. Y otra cosa que sucede es que muchos negocios de barrio, como por ejemplo son las peluquerías, como por ejemplo son las panaderías o incluso las tiendas de barrio, subsisten con márgenes muy pequeños. Y esto hace que ese 1,5% no sea tan pequeño como lo quieren hacer parecer y afecte bastante las utilidades que puedan tener estas empresas y con más razón lo trasladen al consumidor. Claro, Daniel, pues son muchos aspectos a hablar. Por ejemplo, han circulado muchas imágenes en estos días en las redes sociales que muestran en diferentes barrios, por ejemplo, letreros que dicen, aquí sí va a hacer transacciones con Nequi, con Daviplata, con Breve, etcétera. Tienen que pagar 1.000 pesos más. Es decir, ya había una especie de operación irregular, informal en algunos sitios. No sé por qué es ese, cuál es el motivo para hacer un cobro extra. No sé si es el tiempo que le toma a la gente revisar su sistema digital o qué, pero generan ese tipo de cosas y ahora seguramente es al usuario el que le terminarán cargando otros 1.500 pesos o 2.000 pesos o 500 pesos, ¿no? Sí, y pues, el monto de la transacción muy probablemente. No sé antes de eso por qué pueda pasar, pero algo que sí sucedió en Brasil, por ejemplo, es que los rumores mueven muchos temores también. Y lo que sucede es que si empieza a circular esta noticia, ya la gente empieza a asustarse de que le van a cobrar. Entonces se anticipan o creen que ya se aprobó o creen que aplica incluso a más cosas de las que el decreto dice que va a aplicar. Entonces la gente empieza o a cubrirse o a dejar de usarlo. Entonces eso lo que termina pasando es que desincentiva bastante. En Brasil hubo un rumor de que se iba a cobrar, si no estoy mal, un impuesto o alguna comisión por los pagos en Pix y tuvo que salir el mismo presidente a desmentir esta noticia porque el mismo rumor hace caer las transacciones, genera temores entre las demás personas. Entonces puede que esos cobros que menciona Carlos vengan de esa idea de si ya van a cobrar o están cobrando, no sé, pues mejor de una vez digo, si me pagan por ese medio, cobro ese adicional, puede ser una opción. Leía el otro día en una entrevista a otro medio económico, al diario La República, con el presidente, el CEO de Nequi, que decía hacia mediados de este año que hacían alrededor de 67 millones de transacciones diarias. O sea, que esto podría, o sea, que no alcanzamos nosotros a dimensionar el tamaño de la operación de una empresa de estas, pues de 500 pesos en 10.000 pesos sumado a ese 1,5 o ese 15 por mil, pues estamos hablando de un dineral. Pero hay que aclarar también, entiendo que el proyecto establece que esto solo sería
con que el receptor sea obligado a retención en la fuente, ¿verdad? Correcto, exactamente. Lo que llaman P2P o de persona a persona no vendría en esa idea. Entonces, no se aplicaría. Sin embargo, yo diría dos cosas. Lo primero es lo que mencionaba antes, el rumor. Entonces, el rumor genera todas estas especulaciones y puede generar que la gente diga, bueno, si yo no, puede que me lo implementen para todas las cosas, entonces prefiero no utilizar estos canales. O también puede suceder que si yo lo iba a utilizar para pagar algo, pues a mí no me sirve tanto que me lo estén pasando por ese medio, sino me sirve más que me lo estén pasando por el efectivo. La segunda idea es que a veces abrir la puerta a una cosa pequeña termina siendo el camino a abrir a una cosa grande. Y esto pasa con el mismo ejemplo que tú decís del 4 por mil. Eso no era tan generalizado como lo es en este momento, ni era ni siquiera 4 por mil, era incluso más pequeño. Si no estoy mal, nació como un 1 por 1000. Entonces, eso es abrir la puerta y eso se va expandiendo tanto en monto como se va expandiendo. Entonces, sí, ahorita puede ser como a las transacciones comerciales para equipar la cancha, pero ¿qué nos asegura que en un futuro no vaya a ser? Y lo que te decía, si la idea es reemplazar el efectivo, pues el efectivo no te va a generar unos costos distintos si te lo estás pagando a alguien en una deuda pequeña que tenías con esa persona o en una plata que le estás transfiriendo o si estás comprando algo en la tienda de la esquina. Entonces, pues la idea de breve es que sea equivalente. Especularíamos porque el ministro no ha dicho que esto es para tapar el hueco fiscal, pero con un presupuesto en aprietos, el presupuesto general de la Nación del 2026, que está corto en 10 billones de pesos, esto parece ser una muy buena estrategia. Es decir, intentando mirar el otro lado de la moneda, es que el gobierno necesita recaudar 10 billones de pesos y las transacciones digitales, y son 67 millones de transacciones diarias, solo una de esas plataformas, pues probablemente ayude a palear, ¿no? Sí, yo creo que desde mi punto de vista es claro que la razón principal, a pesar de que el gobierno asegura que no es así y que la intención es nivelar una cancha, para mí es bastante evidente que se trata de una estrategia para ayudar a cubrir ese hueco fiscal grande que se tiene. El problema es que tal vez no se ve los costos que esto implica a largo plazo, pues para el país, para la sociedad, para la inclusión financiera. Creo que tendrían muchísimos más beneficios que lo que puede traer los ingresos tributarios por cuenta de ese impuesto. Pero, digamos, el usuario promedio, tal vez, si soy yo y estoy pagándole al vecino, pues bueno, listo, no me va a cobrar, o tal vez hasta sí me lo cobre en medio de la confusión. Pero tal vez el señor del supermercado sí me va a decir, bueno, le va a cobrar ese impuesto, esa retención. En algún punto, tal vez, si es el 15 por mil, bueno, de 10.000 pesos son 150 pesos, de 100.000 pesos son 1.500 pesos. Es decir, no es tan significativo si uno lo llevara a la canasta familiar diaria. Seguramente multiplicado por todos los días, sí debe hacer un hueco en la canasta familiar. Pero ¿no sería llevadero para la sociedad en algún punto que si ese es un camino pueda hacer? Esa puede ser una pregunta interesante. Tocaría ir a la calle y preguntar a la gente qué opina de esto, pero yo te planteo el siguiente ejemplo, y es lo que te decía antes. La idea de Pix en Brasil, de Breve en Colombia y de todas estas billeteras digitales es que cumpla tres principios básicos: interoperabilidad, inmediatez y gratuidad. Si yo lo quiero comparar con el efectivo, yo necesito que sea equiparable. Si me están cobrando un monto y yo tengo esa plata en efectivo, pues yo voy a preferir utilizarla en efectivo. Eso es lo que yo pensaría inicialmente, así ese monto parezca pequeño. Lo primero que yo diría. Y lo segundo es que hay muchísima gente, digamos, en el caso tuyo, en el caso mío, es probable que esa plata parezca insignificante, pero ahí diría dos cosas. La primera es que hay mucha gente que no tiene acceso al sistema bancario y que esto es una primera forma de ingresar a la inclusión financiera. Y es decir, yo no tengo todos estos costos de cuotas de manejo, de papeleos, de recorrer distancias físicas hasta una sucursal para abrir una cuenta en un banco, sino que desde mi celular lo hago fácil. Si a mí me dicen, no, usted hace esto, pero si usted compra algo, le van a cobrar, así sea un poquito, pues yo ya no voy a tener el incentivo de abrir eso. Y eso es algo gravísimo. Y el otro problema es que además de que yo pierdo ese incentivo de abrir una billetera digital, pues yo no logro dinamizar la economía
a través de estas personas. Y el otro pedazo es, yo también tengo que ver a quién le va a caer ese costo. Porque no es claro que necesariamente le vaya a caer al cliente, al consumidor, depende del tamaño de las tiendas. Pero lo que te decía anteriormente, las tiendas de barrio, las peluquerías, las panaderías, muy probablemente trabajan con márgenes muy pequeños de ganancia. Y muy probablemente serán tiendas que no declaran y no pagan renta. Además, seguro que no van a ir a pedir la devolución del saldo a favor que tendrán en la DEAN y eso les va a implicar un costo gigante o una pérdida gigante en sus utilidades. Lo que tú decías, como mencionabas en Nequi, ya transacciones pequeñitas se va sumando un montón. Entonces, yo dudo un poco, tal vez a personas como nosotros no nos afecta tanto el día a día, nos podríamos acostumbrar eventualmente a este tipo de cosas, pero en el agregado de quienes nos interesa llegarles con la inclusión financiera y en esas tiendas pequeñas, puede que la afectación sí sea mucho más notoria. Nosotros, ¿en qué punto estamos en cuanto a esa innovación? Hemos hablado del referente brasileño. Colombia hace 2 años no era así. O sea, uno no andaba hace 2 años repartiendo. De hecho, teníamos una tradición de ser muy desconfiados de las transacciones digitales. Creo que Colombia es probablemente de los países que más se ha demorado porque quienes podían hacer transacciones les daba físico miedo. Veía uno a los papás de uno, a uno mismo, decir, no, yo no confío en esta página web, yo no confío y ahora en el celular, pero eso fue muy rápido, ¿no? Esa transformación. Sí, esta transformación es global. Yo sé que muchísimos países han adelantado este tema y la llegada desde hace unos años y el crecimiento de las fintech en Colombia pues ha permitido como este mayor acercamiento. Sin lugar a dudas, Nequi fue un actor clave como al permitir esa primera cercanía. Nequi, David Plata, por ejemplo, son grandes jugadores, pues fueron un actor clave al permitir esa cercanía a los usuarios y que la gente empezara a ver la facilidad de pago desde mi celular o los negocios pequeños recibo desde mi celular y eso ha tenido una serie de ventajas que desde hace unos años se han venido trabajando y permitió que el Banco de la República también desde hace un tiempo largo empezara a tener esta idea de la digitalización del dinero y yo creo que eso ha permitido ese cambio que se siente como abrupto, pero de acuerdo, hay un tema que todavía cuesta en Colombia, que puede ser cultural, que puede ser como tú mencionas, de un temor que tiene la gente y es que todavía hay como cierto aprecio por el efectivo y cierta resistencia a tal vez tener el dinero en digital, o en los bancos, o en algunos lados. Y pues la idea es ir creciendo esto para que la gente vea los beneficios, lo pueda utilizar, lo escoja, pero pues es muy difícil si los incentivos se desalinean y si la gente no va a tenerlo equiparable al efectivo. Por último, Daniel, digamos, esto no se ha resuelto. O sea, todavía no se puede decir que esto se va a ejecutar. Ha habido bastante reacción, no solo de los bancos, sino también de usuarios que dicen, bueno, pero esto, ¿qué me va a significar en el día a día? Habitualmente es a mí, al usuario, el que me cargan todo y nadie va a poner más que el usuario para reemplazar lo que haya que reemplazar o cubrir lo que haya que cubrir. Pero, ¿qué vendría si esto pasa? Es decir, en el escenario próximo, las billeteras digitales, su futuro es sólido, incluso con una retención como esta, o de verdad estamos ante que podría peligrar digamos, ese acceso. Pues depende a qué peligre. Yo creo que ya hay un trayecto largo de jugadores que son grandes, que probablemente puedan ver una caída en algunos montos, pero se puedan sostener. Sin embargo, el problema es que breve apenas está surgiendo y como se dice coloquialmente, nacería agonizando de alguna manera. Entonces, yo sí vería grave para breve lo que significa y vería grave para lo que necesita Colombia. Como te decía, acá hay mucho manejo de efectivo, acá tenemos una inclusión financiera aún muy, muy, muy baja todavía. Y esos esfuerzos tiene que hacerlos el país. Son necesarios para el crecimiento, la reducción de brechas y la reducción de la pobreza. Son muy importantes. Y en ese sentido, pues desincentivarlo lo único que nos va a hacer es rezagarnos aún más. Entonces, puede que haya jugadores que sigan vivos, pero en ese camino que deberíamos recorrer, nos vamos, en el mejor de los casos, por lo menos, a ralentizar bastante y eso no es bueno para el país. Y además de eso, esta digitalización del dinero permite que más fintechs, más billeteras, más entidades
distintas lleguen e innoven y puedan permitir, por ejemplo, menores costos para los usuarios, mayor cantidad de productos, mejor acceso, mayor acceso también en distintas regiones donde no había, una etcétera de beneficios que pues vamos a ver al menos rezagados por esta iniciativa. Entonces, tal vez no el fatalismo de que va a desaparecer y se va a acabar absolutamente todo lo que está detrás de billeteras digitales y nadie las va a usar, pero por lo menos quienes las usan ya serán quienes las seguirán usando y el problema es que difícilmente llegaremos a esas nuevas personas que es importante para el país llegar y también nos vamos a ver limitados en una innovación financiera que permita mejores condiciones para los usuarios. Entiendo lo que quiere decir el Ministerio de Hacienda, que de equiparar la cancha, porque las transacciones con tarjeta tienen algo mayor, un cobro mayor a lo que serían el resto de transacciones digitales, pero yo diría dos cosas en ese frente. Lo primero, como decía, Breve nace con la inspiración de reemplazar al efectivo, pues lo importante que podemos hacer como país para la inclusión financiera, lo que necesitamos es tratarlo como si estuviera reemplazando el efectivo y no generarle costos adicionales. Y lo segundo, si queremos nivelar la cancha, esos cargas que tienen las tarjetas vienen de muchos años atrás y hay bastantes personas que incluso han dicho y han planteado si realmente tienen sentido continuarlas o más bien la nivelación de la cancha debería ser hacia quitar también ese tipo de cargos, porque pues venimos hace tiempo diciendo que tenemos muchos costos financieros, hablando del 4 por mil y que se va a quitar y demás, y la verdad cada vez lo que hacemos es incluir nuevas cosas que no ayudan a la inclusión financiera en el país y el avance en las condiciones para los usuarios. Gracias por acompañarnos en el café de hoy. Suscríbase en todas las plataformas de podcast y en el canal de YouTube de El Tiempo. Nos encuentran también en Instagram y en X como @podcasteltiempo. Además, si quieres recibir a través de WhatsApp la notificación de cada nuevo episodio, siga el enlace que se encuentra en la descripción o envíenos un mensaje con la palabra suscripción al teléfono 320-300-5327 y haga parte de la comunidad de El Café de Hoy. Este episodio fue producido por Valeria Torres. Mi nombre es Carlos Solano. Podcast El Tiempo.